La historia de hoy se titula Lavamiento de pies y última cena. Jesús hacía planes para su última cena con sus discípulos, así que le dijo a Pedro y a Juan: id y preparar la Pascua para que la comamos. Entonces los discípulos pensaron: bueno, ¿dónde vamos a encontrar ese lugar? Y Jesús les dijo cómo encontrarlo. Así que los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo, y así mismo ocurrió. Así que encontraron un hombre con un cántaro que llevaba en sus hombros y lo siguieron. Le preguntaron: ¿dónde está la sala en que Jesús comerá con sus discípulos? Y él entonces les mostró una sala grande y les dijo que allí podían prepararla. Prepararon un cordero. Imaginémonos a Judas, ¿cierto?, siendo el tesorero, para hacer todos los pagos correspondientes. También alistaron unas palanganas llenas de agua, unas toallas, y allí estuvieron preparados para recibir su última cena. Llegó el momento de la cena. Jesús estaba allí en aquel lugar, ya organizado para recibir sus discípulos, y entonces les dio la bienvenida. Los discípulos llegaron cansados, se sentaron, traían sus pies sucios, tal vez inflamados de tanto caminar, y decían: ojalá tuviéramos un siervo que nos lavara los pies. Un siervo que estuviera dispuesto a eso. Venimos muy cansados, nuestros pies empolvados. Y entonces Jesús apareció y les dijo: yo soy el que les voy a servir, así que siéntense que yo lavaré sus pies. Oh, no, dijeron los discípulos: Señor, si nosotros estamos aquí es para servirte, no para que tú nos sirvas. Jesús les dijo: yo vine a servir y por eso estoy frente a ustedes. Tomó una toalla, tomó una palangana llena de agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Saben? Uno de los discípulos debió haber hecho ese trabajo, pero había en ellos mucho orgullo en sus corazones. Y ahora quería Dios enseñarles de la forma más humilde cómo debían tratarse. Jesús entonces, observándolos, les dijo: no es el siervo mayor que su Señor, ni el enviado mayor que quien le envía. Si esto aprendéis, seréis dichosos si lo practicáis. Esta fue la lección más dura que Jesús enseñó alguna vez, la más difícil de recordar, la más difícil de seguir. Tal vez tú y yo necesitamos aprenderla hoy. Luego Jesús los llevó a la mesa. Allí estaba servido la cena. Había pan, había vino. Y entonces Jesús sorprendió a todos los que estaban allí sentados. Uno de vosotros me entregará. ¡Wow! No podían creerlo. Y entonces comenzaron a preguntarse: ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo, Señor? Señor, ¿quién es? Entonces Jesús contestó con suavidad: aquel a quien yo mojare y diere un bocado, ese es. Así que tomó el bocado, lo mojó y se lo dio a Judas. En ese momento Judas, que había guardado silencio hasta aquí, se unió a los demás y preguntó: ¿soy acaso yo? Señor, tú lo has dicho, dijo Jesús. Lo que has de hacer, hazlo pronto. En este momento Judas se levantó y salió. Los discípulos habían pensado que Jesús le había pedido que fuera a comprar algo, tal vez. Todo esto con el fin de cubrir el pecado de este traidor. Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas. Era triste por su ambición. Sabía todo lo que haría. Y saben, tal vez esa misma noche le dijo a Pedro que antes que el gallo cantara, él lo negaría 3 veces. Tal vez fue un episodio que olvidó. Pero saben, después de eso, el Señor Jesús se dispuso a repartirles la cena. Entonces
tomó la copa, bendijo el vino y lo repartió a cada uno de sus discípulos. Igualmente hizo con el pan, y así terminaron esa noche habiendo celebrado la última cena con Jesús.